El tren se detuvo con un chirrido que rasgó el silencio de la noche sevillana. Elena. Con el corazón latiendo como si fuera a escapar de su pecho. Bajó al andén con la certeza de que algo estaba a punto de romperse en su vida. A sus 50 años. Nunca había sentido un vacío tan punzante. Ni una urgencia tan desesperada por encontrar algo, o a alguien, que le devolviera el color a sus días. Sevilla. Con su aroma a azahar y sus calles que parecían susurrar historias de amor y traición. La recibió como siempre, con una mezcla de nostalgia y promesas. Elena caminaba por la avenida. Su abrigo azul ondeando al viento. Mientras observaba a las parejas que paseaban bajo las luces tenues de las farolas. Había vivido una vida ordenada, un matrimonio de conveniencia con Javier. Un abogado respetado, una hija. Clara. Que ahora estudiaba en Madrid. Y una carrera como profesora de literatura en la universidad que, aunque satisfactoria, nunca llenó el hueco que sentía en su alma. Ese hueco que, a sus 50 años, se había convertido en un abismo. Entró en un pequeño bar en el barrio de Triana, atraída por el sonido de una guitarra flamenca que vibraba en el aire. El lugar estaba lleno de vida. Risas, conversaciones animadas y el tintineo de copas. Elena pidió un vino tinto y se sentó en una esquina, observando a la multitud con una mezcla de envidia y curiosidad. Fue entonces cuando la vio. Lucía. Una joven de no más de 20 años, con el cabello negro cayendo en cascada sobre sus hombros. Moviéndose al ritmo de la música con una libertad que Elena solo recordaba en sueños. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían guardar un secreto que invitaba a ser descubierto. Lucía reía con un grupo de amigos, pero su mirada se cruzó con la de Elena por un instante. Y el mundo pareció detenerse. Perdona. ¿Está ocupado este asiento?, preguntó Lucía, acercándose con una sonrisa que era a la vez tímida y desafiante. Su voz tenía un acento sevillano suave, como si cada palabra estuviera impregnada de la calidez de la ciudad. Elena, sorprendida, negó con la cabeza. No. Está libre. Lucía se sentó. Y algo en su presencia hizo que Elena sintiera un calor desconocido recorrerle la piel. No era solo su juventud, ni su belleza, era la forma en que parecía vivir sin miedo. Como si cada momento fuera una aventura. Hablaron. Primero de cosas triviales, el vino. El flamenco. La noche sevillana. Pero pronto la conversación se volvió más profunda. Lucía estudiaba arte en la universidad. Soñaba con viajar a México para estudiar a Frida Kahlo. Y tenía una forma de hablar que mezclaba pasión con una vulnerabilidad que desarmaba. «Tú no pareces de las que vienen a bares como este», dijo Lucía, inclinándose ligeramente hacia Elena, con una chispa en los ojos. Tienes esa aura de... No sé. Alguien que ha vivido mucho, pero que aún busca algo. Elena rió. Nerviosa. ¿Tan obvia soy? No. Solo. Interesante, respondió Lucía. Y su mirada se detuvo en los ojos de Elena más tiempo del que las normas sociales permitían. La noche avanzó. Y con cada copa de vino, las barreras entre ellas se desvanecían. Lucía habló de su infancia en un pueblo pequeño de Cádiz. De cómo siempre supo que amaba a las mujeres, pero que nunca había encontrado a alguien que la entendiera de verdad. Elena, por su parte, se sorprendió confesando cosas que nunca había dicho en voz alta, el vacío de su matrimonio.
El peso de las expectativas. El deseo reprimido que había enterrado durante décadas. ¿Sabes?, dijo Lucía, jugando con el borde de su copa. A veces. Una sola noche puede cambiarlo todo. Una noche puede hacerte ver quién eres realmente. Elena sintió un nudo en la garganta. Quería responder. Pero las palabras no salían. En cambio. Dejó que sus dedos rozaran los de Lucía sobre la mesa. Un gesto pequeño pero cargado de intención. Lucía no se apartó. En ese instante, Elena supo que no había vuelta atrás. La noche las llevó a caminar por las calles de Triana, bajo un cielo estrellado que parecía cómplice de lo que estaba por venir. Hablaron. Rieron. Y en un momento de valentía que Elena no reconoció en sí misma, se detuvieron frente al río Guadalquivir. Lucía se acercó, sus labios a centímetros de los de Elena. Y susurró. ¿Y si esta noche es la nuestra? El corazón de Elena latía con una fuerza que no sentía desde su juventud. No respondió con palabras. En cambio. Cerró los ojos y dejó que los labios de Lucía encontraran los suyos. Fue un beso que sabía a vino. A libertad. A todo lo que Elena había negado durante años. Esa noche. En un pequeño hostal cerca del río, Elena descubrió una versión de sí misma que no sabía que existía. Lucía. Con su energía desenfrenada y su ternura inesperada, la guió a un lugar donde no había reglas. Solo verdad. Pero cuando el amanecer llegó, trayendo consigo la luz cruda de la realidad, Elena supo que lo que había comenzado como una chispa podía convertirse en un incendio que lo cambiaría todo. El sol se filtraba por las cortinas del hostal, pintando rayas doradas sobre la piel de Elena. Estaba despierta, pero no se movía, temerosa de romper el hechizo de la noche anterior. Lucía dormía a su lado, su respiración suave como una melodía que Elena no quería dejar de escuchar. Por un momento. Se permitió imaginar que esto era su vida, un mundo donde no había relojes, ni obligaciones, ni un pasado que la atara. Pero la realidad, como siempre, tenía otros planes. Elena se levantó con cuidado, recogiendo su ropa esparcida por el suelo. Cada prenda era un recordatorio de la audacia que había sentido horas antes. Una audacia que ahora parecía desvanecerse bajo la luz del día. Miró su reflejo en el espejo del baño, las arrugas en su rostro, las canas que asomaban en su cabello. La mirada de una mujer que había vivido demasiado para permitirse soñar. ¿Qué estaba haciendo? Lucía tenía 20 años. Una vida por delante. Mientras que Elena cargaba con un matrimonio. Una hija. Una carrera. Esto no era un cuento de hadas, era un error. ¿Te vas tan pronto? La voz de Lucía, somnolienta pero cálida, la sacó de sus pensamientos. Estaba sentada en la cama, con las sábanas cubriendo apenas su cuerpo, y una sonrisa que parecía desafiar la gravedad. Elena sintió un nudo en el estómago. No quería despertarte. Yo. Necesito pensar. Lucía se levantó y se acercó, su presencia llenando la habitación de una energía que era imposible ignorar. Pensar es lo que te ha tenido atrapada toda la vida. No, dijo, tocando suavemente el brazo de Elena. Anoche no estabas pensando. Estabas viviendo. Esas palabras golpearon a Elena como un trueno. Vivir.
Había olvidado lo que eso significaba. Durante años, su vida había sido una serie de decisiones calculadas, de compromisos aceptados en silencio. Pero con Lucía, por primera vez en décadas, había sentido el latido de su propio corazón. No es tan simple, respondió Elena, su voz temblando. Tengo una vida. Lucía. Una familia. Responsabilidades. Lucía la miró con una mezcla de ternura y desafío. Y yo no te estoy pidiendo que lo dejes todo. Solo te pido que no te mientas a ti misma. Anoche no fue un accidente. Fue real. Las palabras de Lucía se clavaron en el pecho de Elena. Pero no tuvo tiempo de responder. Su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de Javier. ¿Dónde estás? Clara viene a casa esta tarde. La realidad la golpeó de nuevo, como una ola que arrastra todo a su paso. Tengo que irme, dijo Elena, recogiendo su bolso con movimientos apresurados. Lucía no intentó detenerla, pero sus ojos decían más de lo que las palabras podían expresar. Estaré en el bar esta noche, dijo simplemente. Si decides volver. Elena salió del hostal con el corazón dividido. Las calles de Sevilla, que anoche parecían un sueño, ahora se sentían como un laberinto. Caminó hasta su casa en el barrio de Los Remedios, donde Javier la esperaba con su habitual aire de indiferencia. Su matrimonio no era cruel, pero tampoco era amor. Era un contrato tácito, una rutina que ambos habían aceptado sin cuestionar. Pero ahora, después de Lucía, cada paso en esa casa se sentía como una traición a sí misma. Clara. Su hija. Llegó esa tarde, llena de energía y anécdotas sobre su vida en Madrid. Verla debería haber sido un alivio. Pero Elena no podía concentrarse. Cada risa de Clara, cada pregunta de Javier, era un recordatorio de la vida que había construido y que ahora amenazaba con desmoronarse. Durante la cena, Clara mencionó algo que hizo que Elena se detuviera. Mamá. ¿Estás bien? Te veo distinta. Elena forzó una sonrisa. Solo estoy cansada. Cariño. Pero no estaba cansada. Estaba viva. Y eso era lo que la aterrorizaba. Esa noche. Mientras Javier dormía y Clara veía una película en su habitación, Elena se miró en el espejo del baño. Sus manos temblaban. Recordó las palabras de Lucía. Anoche no estabas pensando. Estabas viviendo. Sin permitirse dudar. Tomó su abrigo y salió de casa. El bar en Triana estaba a solo unas calles. Pero cada paso era una batalla contra el miedo. Cuando llegó, Lucía estaba allí, como había prometido, tocando una guitarra junto a un grupo de amigos. Al verla, sus ojos se iluminaron, y Elena sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Se acercó, y antes de que pudiera hablar, Lucía le tendió la mano. Baila conmigo, dijo, con una sonrisa que era imposible resistir. Y Elena, contra toda lógica, contra todo lo que había sido su vida hasta ese momento, tomó su mano. El ritmo del flamenco llenaba el aire. Un latido que parecía sincronizarse con el corazón de Elena. Lucía la guió al centro del bar, donde un pequeño grupo de personas bailaba con una pasión que parecía desafiar la gravedad.
Elena. que nunca había sido dada a dejarse llevar. Sintió el calor de la mano de Lucía en la suya. Y algo dentro de ella se soltó. Bailaron. No fue perfecto. Ni siquiera elegante. Pero fue real. Cada giro. Cada paso. Era una declaración de libertad que Elena no sabía que necesitaba. La noche se convirtió en un torbellino de música. Risas y miradas que decían más de lo que las palabras podían expresar. Lucía era un huracán, su energía, Su risa. la forma en que parecía vivir cada segundo como si fuera el último. Elena. A sus 50 años. Se sentía como una adolescente, atrapada en un sueño del que no quería despertar. Pero en el fondo, sabía que los sueños no duran para siempre. Cuando el bar comenzó a vaciarse, Lucía tomó la mano de Elena y la llevó fuera, al fresco de la noche sevillana. Caminaron hasta un puente sobre el Guadalquivir, donde las luces de la ciudad se reflejaban en el agua como un cuadro vivo. Se detuvieron, y Lucía se apoyó en la barandilla, mirando a Elena con una intensidad que la hizo estremecer. ¿Por qué tienes tanto miedo?, preguntó Lucía. Su voz suave pero directa. Elena suspiró, mirando el río. Porque no sé cómo encaja esto en mi vida. Tú eres joven. Lucía. Tienes todo por delante. Yo. Yo tengo un pasado que no puedo borrar. Lucía se acercó, su rostro a centímetros del de Elena. El pasado no define quién eres ahora. Lo que sientes. Lo que quieres. Eso es lo que importa. Elena quiso protestar. Pero las palabras de Lucía tenían una verdad que era imposible ignorar. Por primera vez, se permitió imaginar un mundo donde no tuviera que elegir entre su deber y su deseo. Pero ese mundo parecía tan lejano. Tan imposible. Regresaron al hostal. Y la noche se convirtió en una danza de susurros y caricias. Lucía era paciente, pero también insistente, guiando a Elena a través de un territorio desconocido con una ternura que la desarmaba. Cada roce, cada beso, era una promesa de algo más grande. Algo que Elena no estaba segura de merecer. A la mañana siguiente, Elena despertó con una claridad que la sorprendió. No podía seguir viviendo a medias. Pero cuando intentó hablar con Lucía, la encontró mirando por la ventana, con una expresión que mezclaba nostalgia y determinación. Tengo que contarte algo, dijo Lucía, girándose hacia Elena. Me voy a México en 2 semanas. Conseguí una beca para estudiar arte allá. Es mi sueño. El corazón de Elena se hundió. 2 semanas. Repitió. Como si las palabras pudieran cambiar la realidad. Lucía asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. No quiero que esto sea solo una noche. Elena. Pero tampoco quiero que dejes tu vida por mí. Solo quiero que seas honesta contigo misma. Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. 2 semanas. Era un plazo cruel. Un recordatorio de que la vida no espera a nadie. Pero en lugar de hundirse en la tristeza, decidió que esas 2 semanas serían suyas. Por primera vez, elegiría vivir. Pasaron los días siguientes en una especie de burbuja. Elena mentía a Javier, diciendo que tenía reuniones en la universidad, mientras pasaba cada momento libre con Lucía.
Visitaron la Alhambra en Granada. Caminaron por los jardines del Alcázar. Y hablaron de todo y de nada. Lucía le enseñó a Elena a pintar. A dejar que los colores expresaran lo que las palabras no podían. Y Elena, a cambio, le habló de los libros que habían moldeado su vida. De las historias de amor y pérdida que ahora parecían cobrar un nuevo significado. Pero cada día que pasaba, la sombra de la partida de Lucía se hacía más grande. Elena sabía que no podía pedirle que se quedara. Pero la idea de perderla la desgarraba. Una noche, mientras estaban sentadas en un banco en la Plaza de España, Elena tomó la mano de Lucía y dijo: «No sé cómo voy a seguir adelante sin ti». Lucía la miró con una sonrisa triste. «No se trata de seguir sin mí, Elena. Se trata de seguir contigo misma». Las palabras de Lucía resonaron en Elena como un eco que no podía ignorar. Seguir consigo misma. Durante años había vivido para otros, para Javier, Para Clara, para las expectativas de una sociedad que nunca le permitió ser completamente ella. pero ahora, con Lucía, había vislumbrado una verdad que no podía enterrar de nuevo. Los días siguientes fueron una mezcla de euforia y angustia. Elena y Lucía pasaban cada momento juntas, como si pudieran detener el tiempo. Exploraron los callejones de Córdoba, donde las flores colgaban de los patios como promesas de primavera. Rieron hasta que les dolía el estómago. Se besaron bajo la sombra de los naranjos. Y hablaron de sueños que parecían imposibles, pero que, por un momento, se sentían al alcance de la mano. Una tarde, mientras pintaban juntas en el taller de arte de Lucía, Elena dejó caer el pincel y miró a la joven con una intensidad que la sorprendió a sí misma. «Nunca me había sentido tan viva», confesó. «Pero tengo miedo de lo que viene después». Lucía dejó su lienzo y se acercó, tomando las manos de Elena. «El miedo es parte de estar viva. Lo importante es no dejar que te detenga». Esa noche, en el silencio de su habitación, Elena tomó una decisión. No podía seguir viviendo una mentira. Al día siguiente, mientras Javier leía el periódico en la cocina, Elena reunió el coraje que nunca supo que tenía y dijo: «Necesito hablar contigo». Javier levantó la vista, sorprendido por el tono serio de su voz. ¿Qué pasa? Elena respiró hondo. «No estoy feliz, Javier». «No lo he estado en mucho tiempo. Y he encontrado a alguien que me hace sentir algo que nunca creí posible». El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier la miró. Primero con incredulidad. Luego con una mezcla de dolor y resignación. ¿Es otra persona? ¿Un hombre? «No», respondió Elena. Su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Es una mujer». Javier se quedó inmóvil, como si las palabras no pudieran penetrar del todo. «Finalmente», dijo, «¿y qué significa eso para nosotros?» «No lo sé», admitió Elena. «Pero no puedo seguir fingiendo que esto es suficiente». La conversación fue larga y dolorosa. Javier no gritó. No la acusó. Pero sus palabras estaban cargadas de una tristeza que Elena no había esperado. Hablaron de Clara, de la casa, de los años que habían compartido. Pero al final, ambos sabían que no había vuelta atrás. Elena se sintió aliviada, pero también aterrorizada.
Había abierto una puerta que no podía cerrar. Cuando le contó a Lucía lo que había hecho, la joven la abrazó con una fuerza que parecía sostener el mundo entero. «Eres más valiente de lo que crees», le dijo, con lágrimas en los ojos. Pero la valentía venía con un precio. Clara, al enterarse, reaccionó con una mezcla de confusión y enojo. Mamá, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Qué pasa con papá? ¿Con nuestra familia? Elena intentó explicarse, pero las palabras se sentían insuficientes. Clara se fue a su habitación, cerrando la puerta con un golpe que resonó en el corazón de Elena. Esa noche, sola en su cama, lloró por primera vez en años. No por Lucía, ni por Javier, sino por la niña que había sido, la mujer que había reprimido, y la madre que ahora temía perder. A medida que la partida de Lucía se acercaba, Elena se dio cuenta de que no podía aferrarse a ella. Lucía tenía su propio camino, y Elena necesitaba encontrar el suyo. Decidieron pasar los últimos días juntas en Málaga, en una casa junto al mar que un amigo de Lucía les prestó. Allí, bajo el sol del Mediterráneo, hablaron de todo lo que habían vivido y de lo que estaba por venir. «No quiero que me olvides», dijo Lucía una noche, mientras caminaban por la playa. «Jamás podría», respondió Elena, apretando su mano. Pero ambas sabían que el final estaba cerca. Y aunque dolía, también había una extraña belleza en saber que habían compartido algo que nadie podría quitarles. La brisa del mar acariciaba el rostro de Elena mientras caminaba junto a Lucía por la orilla. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, como si el universo quisiera despedirlas con una última obra maestra. Habían pasado los últimos días en Málaga viviendo como si el tiempo no existiera. Pero ahora, con la partida de Lucía a solo 3 días, cada momento tenía un peso que Elena apenas podía soportar. «No quiero que esto termine», dijo Elena, deteniéndose para mirar a Lucía. Sus ojos estaban llenos de una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Lucía tomó su rostro entre las manos, con una suavidad que contrastaba con la intensidad de su mirada. «No está terminando, Elena. Solo está cambiando. Lo que hemos vivido. Eso no se borra». Esa noche, hicieron el amor con una urgencia que mezclaba deseo y despedida. Cada caricia era un intento de grabar en la piel lo que pronto sería solo un recuerdo. Elena, que siempre había sido reservada, se permitió ser completamente abierta, dejando que sus emociones fluyeran sin restricciones. Lucía, con su juventud y su valentía, era el faro que la guiaba en esa tormenta de sentimientos. Al día siguiente, mientras desayunaban en la terraza de la casa, Lucía sacó un cuaderno lleno de dibujos. Eran retratos de Elena, en el bar de Triana, bailando bajo las luces, mirando el río Guadalquivir. Cada trazo era un testimonio de cómo Lucía la veía, no como una mujer de 50 años atrapada por su pasado, sino como alguien lleno de vida, de posibilidades. «Quiero que te quedes con esto», dijo Lucía, entregándole el cuaderno. «Para que recuerdes quién eres cuando yo no esté». Elena hojeó las páginas, con lágrimas cayendo sobre el papel. «No necesito un cuaderno para recordarte», respondió, con la voz quebrada. Pero la realidad seguía avanzando. Implacable. De vuelta en Sevilla,
Elena tuvo que enfrentarse a las consecuencias de su decisión. Javier había comenzado a buscar un apartamento. Y aunque su relación seguía siendo civilizada, el aire en la casa era pesado. Clara, Por su parte, seguía distante, respondiendo a las preguntas de Elena con monosílabos. Cada intento de acercamiento era un recordatorio de lo mucho que había arriesgado. una noche. Mientras Elena ordenaba sus cosas, encontró una carta que Clara había escrito cuando era niña. Era un dibujo torpe de la familia, con un mensaje que decía: «Te quiero». Mamá. Siempre. Las lágrimas volvieron. Pero esta vez venían con una resolución. No podía cambiar el pasado, pero podía luchar por el futuro. Decidió escribirle una carta a Clara, poniendo en palabras todo lo que no había podido decir en persona. Habló de su amor por ella, de los años que había sacrificado su propia felicidad por miedo, y de cómo Lucía le había mostrado que ser honesta consigo misma era la única forma de ser una buena madre. «No espero que lo entiendas ahora», escribió. «Pero espero que algún día veas que todo lo que hice fue por amor». El día de la partida de Lucía llegó demasiado pronto. En el aeropuerto de Sevilla, bajo la luz fría de los fluorescentes, Elena sintió que el mundo se desmoronaba. Lucía llevaba una mochila llena de sueños y un boleto a México que marcaba el fin de su tiempo juntas. «No digas adiós», dijo Lucía, abrazándola con fuerza. «Di, hasta pronto». Elena rió entre lágrimas. Hasta pronto. Entonces. Cuando Lucía desapareció tras las puertas de embarque, Elena se quedó allí, Inmóvil. hasta que la multitud la obligó a moverse. Regresó a casa con el corazón roto, pero también con una claridad que nunca había tenido. Lucía no solo le había dado la noche más intensa de su vida, le había dado el coraje para empezar de nuevo. Los días siguientes a la partida de Lucía fueron un torbellino de emociones para Elena. La casa, antes un refugio de rutina, ahora se sentía vacía, como si las paredes mismas echaran de menos la risa de Lucía. Pero en medio de la tristeza, había algo nuevo, una chispa de determinación que Elena no reconocía en sí misma. Por primera vez en años, no estaba viviendo para cumplir expectativas, sino para descubrir quién era realmente. Volvió a su trabajo en la universidad con una energía renovada. Sus clases, que antes eran metódicas y predecibles, ahora estaban llenas de pasión. Hablaba de los poetas románticos con una intensidad que sorprendía a sus estudiantes, como si las palabras de Lorca o Bécquer fueran un reflejo de su propia alma. Algunos colegas notaron el cambio y le preguntaban, medio en broma, si había encontrado el amor. Elena solo sonreía, guardando su verdad como un tesoro. Sin embargo, la relación con Clara seguía siendo una herida abierta. Elena intentó acercarse, invitándola a tomar un café o enviándole mensajes. Pero Clara respondía con frialdad. una tarde. Mientras paseaba por el parque de María Luisa, Elena decidió probar algo diferente. Compró un cuaderno de dibujo, como los que Lucía usaba, y comenzó a escribirle pequeñas notas a Clara, acompañadas de dibujos torpes pero sinceros. No eran obras de arte, pero cada trazo era una forma de decir estoy aquí. Y te quiero. Una semana después, Clara respondió. Fue un mensaje breve, pero suficiente para encender una chispa de esperanza. Mamá. Podemos hablar.
Pero necesito tiempo. Elena lloró al leerlo. No de tristeza, sino de alivio. Sabía que la reconciliación no sería inmediata. Pero era un comienzo. Mientras tanto, Elena mantenía contacto con Lucía a través de cartas y mensajes. Desde México, Lucía le enviaba fotos de sus dibujos. De los mercados coloridos de Oaxaca. De las ruinas mayas que visitaba. Cada mensaje era un recordatorio de lo que habían compartido. Pero también de lo que Elena estaba construyendo por su cuenta. Comenzó a asistir a eventos culturales en Sevilla. A exposiciones de arte. A recitales de poesía. Se unió a un grupo de mujeres que compartían sus experiencias. Muchas de ellas navegando por su propia identidad en un mundo que no siempre las entendía. Una noche. Mientras asistía a una lectura de poesía en un pequeño café del centro, Elena conoció a Marta. Una mujer de 45 años que había pasado por un viaje similar. Marta era escultora. Con una risa contagiosa y una forma de hablar que recordaba a la de Lucía. Pero con la calma de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Hablaron durante horas. Y aunque no había la misma chispa eléctrica que con Lucía, había una conexión profunda. Una comprensión mutua que Elena no esperaba encontrar. Marta la invitó a su taller. Y allí, entre arcilla y herramientas, Elena comenzó a explorar una nueva faceta de sí misma. no era amor. No todavía. Pero era una amistad que le recordaba que la vida seguía adelante. Llena de posibilidades. Por primera vez, Elena sintió que no necesitaba a Lucía para ser feliz. La joven había sido el catalizador. Pero el cambio venía de dentro. Un día, mientras revisaba el cuaderno de dibujos que Lucía le había dado, Elena encontró una nota escondida entre las páginas. Decía: no dejes de buscarte. Elena. Eres más grande de lo que crees. Esas palabras, escritas con la letra desordenada de Lucía, se convirtieron en su mantra. A medida que los meses pasaban, Elena comenzó a reconstruir su vida. Javier y ella llegaron a un acuerdo amistoso, compartiendo la casa hasta que pudieran venderla. Clara, Aunque lentamente, empezó a abrirse. y una tarde, Mientras tomaban chocolate caliente en una cafetería, le dijo: mamá, no entiendo todo lo que pasó, pero veo que estás diferente. Más tú. Elena sonrió, con lágrimas en los ojos. Eso es todo lo que quiero. Clara. Ser yo. El primer año sin Lucía fue una danza entre la nostalgia y la reinvención. Elena. Ahora con 51 años. Se miraba en el espejo y veía a una mujer que, aunque marcada por el tiempo, estaba más viva que nunca. Las arrugas en su rostro no eran defectos, sino mapas de un viaje que apenas comenzaba. Sevilla. Con su eterno encanto. Seguía siendo su hogar. Pero ahora lo veía con ojos nuevos. Como si la ciudad misma hubiera despertado junto a ella. Su relación con Clara mejoraba lentamente. Habían comenzado a pasar más tiempo juntas. Compartiendo pequeñas cosas, una caminata por el río. Una película en el cine. Una conversación sobre la vida. Clara aún tenía preguntas. Y a veces sus palabras llevaban un dejo de dolor. Pero también había amor. Una tarde, Mientras ordenaban fotos viejas en la casa, Clara encontró una de Elena en su juventud.
riendo en una playa. Eras tan libre aquí, dijo Clara, sosteniendo la foto. Creo que te estoy viendo así otra vez. Elena tomó la foto. Y por un momento sintió que el tiempo se detenía. Esa joven de la foto no estaba tan lejos, solo había estado esperando a ser encontrada. En su vida profesional, Elena también encontró un nuevo propósito. Decidió crear un curso en la universidad sobre literatura e identidad, explorando cómo los autores habían usado la escritura para descubrirse a sí mismos. El curso fue un éxito, atrayendo a estudiantes que, como ella, buscaban respuestas en las palabras. Entre ellos estaba Sofía, una joven de 22 años que le recordaba a Lucía, pero con una timidez que contrastaba con la audacia de su antigua amante. Sofía asistía a las clases con una libreta llena de notas y preguntas, y pronto se convirtió en una presencia constante en la vida de Elena. No como un reemplazo de Lucía, sino como un recordatorio de que la conexión humana es infinita. Marta, la escultora, también seguía siendo una parte importante de su vida. Juntas asistían a exposiciones, compartían cenas y hablaban de todo, desde el arte hasta los sueños que aún querían cumplir. Una noche, mientras trabajaban en una escultura en el taller de Marta, ésta le dijo: ¿sabes, Elena? Me inspiras. No muchas personas tienen el valor de empezar de nuevo a tu edad. Elena rió, moldeando la arcilla con las manos. No se siente como valor. Se siente como supervivencia. Pero Marta negó con la cabeza. No. Es más que eso. Es amor. Amor por ti misma. Esas palabras resonaron en Elena, llevándola de vuelta a las lecciones de Lucía. Amor por sí misma. Era algo que aún estaba aprendiendo, pero cada día se sentía más cerca de entenderlo. Mientras tanto, las cartas de Lucía seguían llegando desde México. Hablaba de sus estudios, de las amistades que había hecho, de cómo el arte la estaba transformando. Pero también había un tono de nostalgia en sus palabras, un reconocimiento de lo que habían compartido. En una de sus cartas, escribió: a veces, cuando pinto, pienso en ti. En cómo me mirabas como si fuera la única persona en el mundo. Espero que alguien más te mire así ahora. Elena guardaba cada carta como un tesoro, pero no respondía con la misma frecuencia. No porque no quisiera, sino porque sentía que debía dejar ir a Lucía, permitirle vivir su vida sin el peso de su pasado. Sin embargo, una noche, impulsada por un impulso que no pudo ignorar, le escribió una carta larga, contándole todo: su nueva vida, sus clases, su amistad con Marta, su reconciliación con Clara. Terminó la carta con una frase: gracias por darme la noche que cambió mi vida. Pero más que eso, gracias por enseñarme a amarme. Cuando envió la carta, sintió una paz que no había conocido antes. No era el final de su historia con Lucía, pero era el comienzo de una nueva etapa para ella misma. 2 años después de aquella noche en Triana, Elena se encontraba en un lugar que nunca imaginó. La casa que había compartido con Javier estaba vendida, y ahora vivía en un pequeño apartamento en el corazón de Sevilla, lleno de libros, lienzos y recuerdos de su viaje. Cada rincón del lugar era un reflejo de la mujer que había decidido ser valiente, auténtica
Libre. Su relación con Clara había sanado. Aunque no sin esfuerzo. Habían pasado meses hablando. Llorando. Riendo. Reconstruyendo lo que el cambio había roto. Clara. Ahora más madura. Comenzó a entender que la felicidad de su madre no era una traición, sino una necesidad. Una tarde. Mientras paseaban por la Plaza de España, Clara tomó la mano de Elena y dijo: «Estoy orgullosa de ti». Mamá. No sé si te lo he dicho antes, pero lo estoy. Esas palabras fueron un bálsamo para el alma de Elena. Por primera vez, sintió que no tenía que elegir entre ser madre y ser ella misma. En la universidad, su curso sobre literatura e identidad se había convertido en uno de los más populares. Elena se había convertido en una figura inspiradora para sus estudiantes, muchos de los cuales veían en ella un ejemplo de que nunca es tarde para reinventarse. Sofía. La joven estudiante que le recordaba a Lucía. Se había graduado y ahora trabajaba como asistente en el departamento de literatura. Su presencia era un recordatorio constante de la chispa que Lucía había encendido, pero también de la fuerza que Elena había encontrado en sí misma. Marta. Por su parte, se había convertido en una compañera inseparable. Lo suyo no era un romance, pero era algo profundo. Una conexión que iba más allá de las etiquetas. Juntas habían viajado a Barcelona. A Valencia. Explorando el arte y la vida con una libertad que Elena nunca había conocido. Una noche. Mientras tomaban vino en el balcón de Elena, Marta le dijo: «Creo que encontraste lo que buscabas». No. Elena sonrió. Mirando las luces de Sevilla. «No estoy segura de haberlo encontrado. Pero estoy en el camino». Un día. Mientras revisaba su correo, Elena encontró una carta de Lucía. Era diferente a las anteriores, más corta, pero con un tono de plenitud. Hablaba de una exposición que había montado en Ciudad de México, inspirada en su tiempo en Sevilla. Incluía una foto de un cuadro, dos mujeres bailando bajo un cielo estrellado, con la Giralda al fondo. En la carta, Lucía escribió: «Este eres tú y yo. En la noche que nunca olvidaré. Espero que estés viviendo con la misma pasión que me enseñaste». Elena colgó el cuadro en su apartamento, justo al lado del cuaderno de dibujos que Lucía le había dado. No era solo un recuerdo, era un símbolo de todo lo que había aprendido. Lucía había sido la chispa, pero Elena había encendido su propio fuego. Una noche. Mientras caminaba sola por las calles de Triana, Elena se detuvo frente al bar donde todo había comenzado. La música seguía sonando. El aire seguía oliendo a azahar. Y la vida seguía fluyendo. Pero ahora, Elena no era una espectadora. Era parte de la historia. Se sentó en una mesa. Pidió un vino tinto y cerró los ojos, dejando que los recuerdos la envolvieran. Lucía. Con su risa y su valentía. Siempre sería parte de ella. Pero más importante aún, Elena había encontrado algo que nadie podría quitarle, a sí misma. ¿Y eso? Pensó mientras brindaba en silencio. Era el verdadero comienzo de su vida.